Ujú. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos a unos minutos de comenzar con nuestra primer plática de este conjunto de pláticas sobre emprendimiento. Así que comenzamos en 2 minutos más. Muy bien, pues me da mucho gusto darles la bienvenida en un evento más de la Sociedad de Innovación, Ciencia y Emprendimiento. El día de hoy estamos comenzando nuestra segunda jornada sobre pláticas de emprendimiento. Vamos a estar abordando cómo emprender, cómo pasar de la idea a la empresa desde un punto de vista más académico, desde el laboratorio. Estas pues son algunas pláticas que les va a servir a todo el mundo que busca emprender algo, pero sobre todo a aquellos quienes ya están dentro de la academia. Y la primer plática con la que vamos a comenzar nuestra jornada llamada de laboratorio al mundo, ciencia que inspira ideas que emprenden. Vamos a comenzar con una ponencia titulada La importancia de la propiedad intelectual en la academia y la industria, y la va a estar impartiendo Yael Itsuke Cortés Aparicio. Así que voy a continuación a leerles la semblanza de Itsuki. Entonces, Itsuki es licenciado en Física Aplicada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estudiante de maestría en Ciencia de los Materiales del Instituto de Física Luis Rivera Terrazas de la UAP. Desde la preparatoria ha participado en proyectos de innovación tecnológica y ha dirigido equipos multidisciplinarios en el desarrollo tecnológico en el área de la mecánica, impresión 3D, ciencia de la salud, maquinaria electrónica y materiales, por lo que ha desarrollado más de 25 productos y procesos de base tecnológica con un portafolio de 8 diferentes protecciones ante el INPI, de las cuales tiene una patente concedida, 5 solicitudes de patente nacionales, una solicitud de patente internacional por el PCT para España, además de modelos de utilidad y diseños industriales, y otras 5 solicitudes de patente pendientes con la UAP. Algunos ejemplos de dichas invenciones resolvieron problemáticas de las circunstancias sanitarias derivadas a la pandemia de COVID-19, desarrollando un cubrebocas autolimpiable con la capacidad de matar los virus de todo tipo, ya sea un virus como el COVID-19, bacterias, hongo e incluso el ébola. Además de estar compuesto con materiales biodegradables y ser de bajo costo, también ha desarrollado equipo deportivo inclusivo para el fútbol para ciegos, realizando balones con sonido para esta comunidad y específicamente con la Asociación Civil Topos FC del Estado de Puebla, además de desarrollar y patentar diferentes tipos de telas autolimpiables, polímeros biodegradables y procesos de fabricación para el reciclaje de polímeros inorgánicos y biodegradables, sillas bipedestadoras, una máquina dobladora de varilla para construcción civil, juguetes educativos de enseñanza paleontológica, retenedores para teléfonos y tabletas, entre otros. También ha logrado 9 transferencias de tecnología a diferentes organismos, como el ejemplo de la empresa poblana Soltech Science SADCB, la Asociación Civil para Fútbol para Ciegos Topos FC y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
Por esta experiencia es consultor y profesor de propiedad intelectual, desarrollo de tecnología, como de transferencias de tecnología, realizando iniciativas para el fomento de innovación y tecnología en el estado de Puebla por medio de Aprendiendo con CITEP, plataforma de cursos en línea y variedad de ciclos de conferencias universitarias del Estado de Puebla, públicas y privadas. La Secretaría de Gobierno de Economía y Gobierno del Estado de Puebla, por lo que sus diferentes proyectos han impactado y beneficiado a más de 700 personas de manera directa y 150,000 de forma indirecta, siendo beneficiarios de todo tipo, desde salud, educación, poblaciones marginadas, académicos del Sistema Nacional de Investigadores, universidades, instituciones gubernamentales, estudiantes desde nivel básico hasta posgrado, así como a la sociedad civil. Ha realizado 7 estancias de investigación de la BOAP y CONACYT por su trayectoria académica. Ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y por CONCITEP con la medalla al investigador poblano María del Carmen Milán 2022 en la categoría de estudiantes, además de también ser reconocido como mención honorífica en el Premio Estatal de Juventud Vicente Suárez 2023 en la categoría Innovación Tecnológica y Premio Estatal de la Juventud en Innovación Tecnológica en 2024. Así que bueno, con toda esta extensa introducción pueden ustedes ver que Itsuki sabe muchísimo de inteligencia artificial. Es un gusto poder contar con un experto como él en este día. Y pues bueno, Itsuki, te damos la bienvenida. Muchas gracias por participar en esta serie de pláticas. Hola, mucho gusto, muchas gracias. ¿Ya puedo empezar a presentar? Por supuesto, adelante. Ok. Ya se ve, ¿no? ¿Ya se ve la pantalla y la presentación? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, a resumidas cuentas les voy a platicar un poquito pues, del tema que me pidió Alfred sobre la importancia de la propiedad intelectual en la academia y en la industria, ¿no? Yo pues sí he podido vivir un poquito de ambos mundos de una manera amplia, ¿no? De ambas maneras. Dado que soy físico de formación, pues la academia pues es como la base de la física. Pero pues al también ser pues físico aplicado, pues yo siempre busqué que se pudiera hacer como esta conexión entre pues pasar del laboratorio pues a las empresas y pues al mercado, ¿no? Entonces, pues a lo largo de mi trayectoria, pues yo fui haciendo muchos proyectitos, y cada uno con diferentes dificultades, para pues pasar ese salto, ¿no? Al principio les voy a explicar un poquito en general de lo que es la propiedad intelectual y por qué su importancia. Y pues también les voy a andar comentando pues como a grandes rasgos, paso a pasito, cómo pueden hacer esa transición, ¿no? Esa transición entre la academia y la industria se llama transferencia de tecnología. Entonces, bueno, ya les iré comentando un poquito a poquito todo lo que significa hacer una transferencia de tecnología, ¿no? Pero pues es muy amplio todo este campo, como cualquier área. Entonces, pues bueno. De manera general, pues en la propiedad intelectual, pues necesitas tres cosas, ¿no? Bueno, te da tres beneficios principales, ¿no? Cuando tú proteges cualquier invento o innovación, prácticamente el gobierno te da un pequeño monopolio. Ese pequeño monopolio es lo que te da como esa ventaja competitiva ante otras pues, empresas o instituciones. Entonces, eso le permite que tú tengas un cierto tiempo de ventaja para poder explotar tus ideas sin que un tercero se meta de una manera desleal y pues justamente te coma el mercado. Entonces, por eso es la importancia de la innovación, porque mientras mejor seas diferenciado y más grande vaya siendo tu monopolio, pues eventualmente pues vas a tener una muy buena competitividad ante el mercado. Entonces, ese pequeño monopolio pues te da exclusividad. También hay que aclarar, ese pequeño monopolio depende en dónde tú hagas tu registro. Si tú lo haces en el INPI, únicamente tienes este pequeño monopolio en México, ¿no? Existen otros tipos de tratados que son internacionales en los que tú puedes trascender tus ideas hacia otros países, ¿no? También para hacer temas de mercados internacionales, la aduana, cosa que también yo ya me he metido. Entonces, también justamente ahí cabe mucho la importancia de poder proteger o poder hacer una innovación, ¿no? Y saber muy bien en dónde tienes esos derechos.
Entonces es que eres exclusivo, te da tu pequeño monopolio, únicamente ese pequeño monopolio es en un cierto lugar y es de un cierto tiempo. Entonces, depende del tipo de figura jurídica, pero las patentes son 20 años, modelos de utilidad son 15, diseños industriales van de 5 en 5 hasta que llegues a 25 años. Pero pues todo este mundo de la propiedad intelectual pues va más amplio. Uno cuando quiere desarrollar algo, principalmente cuando estás en laboratorio, pues pasas primero de un diseño sencillo, después le haces una que otra mejora, hasta que tienes que llegar a que para tener una patente tienes que llegar a que sea innovadora a nivel mundial y tiene que ser no obvio, tiene que tener acá en México una aplicación industrial, ¿no? Y tiene que ser nuevo, o sea, no tiene que existir algo similar, ¿no? A lo que tú quieres proteger en todo el planeta, ¿no? Por eso buscan que si tú hiciste una patente, pues busques el tema de protecciones en otros países, pues para pues aprovechar justamente todo ese esfuerzo que tú ya lograste, ¿no? También pues son 20 años, entonces en teoría, si tienes 20 años, pues vas a tener una proyección si es que realmente quieres emprender y quieres generar mayor pues desarrollo económico pues tanto de tu país como para otros, ¿no? Entonces, todo eso también, dado que estás trabajando en la intersección entre las empresas y la gente que es innovadora, pues genera muchos beneficios, ¿no? También a veces va más allá de la propiedad intelectual de solamente el comercio. A veces muchos, sobre todo en el caso de la gente que hace investigación para el SNI, entonces eso sirve como productos como un artículo, ¿no? Y dado que actualmente en el tema del SNI, pues cada vez la competitividad es más grande y te piden más cosas pues, para poder ingresar al SNI, pues uno de las vertientes que también evalúa el SNI pues son las patentes, ¿no? Evalúan artículos, divulgación, capítulos de libro, cualquier cosa de transferencia de tecnología, consultorías, hacer desarrollos sociales con otras instituciones y la propiedad intelectual, ¿no? Es un rango muy grande que también evalúa el SNI. También depende de en qué categoría quieran hacer su evaluación del SNI, ¿no? O sea, esto suele trabajarse más en categoría 8, pero pues aplica para cualquier otra, ¿no? También un requerimiento del SNI, pues es que justamente hagas esta transición de ser interdisciplinario con otras áreas. Entonces, parte de esa disciplinaridad es que pues, desarrolles cosas pues, que tengan aplicaciones, ¿no? Y pues que cumplas, pues, esta cuestión de beneficio social, ¿no? Más adelante les hablaré un poquito esto de lo que es la pentahélice, que es justamente si todos tus proyectos van alineados a la pentahélice, tanto para si eres investigador como si eres empresario, pues te puede fácilmente pues, ayudar, ¿no? Para bajar más fondos, para poder comercializar tus ideas, para poder generar pues, un mayor currículum, si únicamente quieres ser un investigador que quieres aprender a patentar, porque algún día vas a ser profesor y entonces pues es bueno aprender a patentar porque algún estudiante lo necesitará en algún momento, ¿no? Entonces, todos son algunos beneficios, tanto si eres académico como si eres de la industria, ¿no? Si eres industria, pues te interesa más la cuestión del capital, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las diferentes figuras, no? O sea, la patente, tres cosas: que sea nuevo, que sea aplicación industrial y que no sea obvio para un técnico en la materia. Eso que no sea obvio, pues es un poco ambiguo, ¿no? Pero significa que en todo lo que existe en el estado del arte actual a nivel mundial, al menos en una cosa muy pequeña, no hay y tú lo hiciste. Entonces, hasta cierto punto tienes que ir 2 o 3 pasitos más adelante que todo el planeta para obtener patentes, ¿no? Entonces, justamente es una persona muy creativa, ¿no? Entonces, también el modelo de utilidad, pues no te pide esa exigencia de que haya todo, ¿no? O sea, toman una idea que ya existe, un producto que ya existe, y le cambian su morfología, ¿no? O sea, su apariencia, sus diseños, pero con la cuestión de que tiene que tener una aplicación, ¿no? Y que esa morfología o estructura le da una nueva función. Esa es como la cuestión para el modelo de utilidad. Y el diseño industrial se divide en 2 categorías, ¿no? Tanto diseño como dibujo industrial. Entonces, el dibujo son únicamente cosas en 2D, ¿no? Eso sirve mucho para la ropa, para hacer los tipos de patrones, ¿no? Se suele ocupar mucho para ese tipo de industrias, ¿no? Pero también para la gente que hace cómics, la gente que hace dibujos, pues si haces divulgación y ideaste un monigote para poder hacer tu mascota relacionada a tu tema de divulgación, pues eso te entraría en dibujo industrial, ¿no? Ahora hay temas que son 3D. A lo mejor no inventaste mucho, no, el cambio morfológico no le da una nueva función a tu invento, pero pues se ve bonito, ¿no? Entonces eso va para diseño industrial,
¿no? Es un trámite un poco más fácil, pero pues también no tiene mucho peso jurídico, ¿no? Y también ante el SNI, pues también te lo valen un poco menos, ¿no? Obviamente, si tienes patente, pues mucho más, mejor evaluado, modelo de utilidad un poquito menos, diseño industrial y dibujo industrial son muy simples, pues menos. Pero pues eventualmente si se consiguen títulos de eso, pues igualmente cuenta como un artículo, ¿no? Ante el SNI, ¿no? Una patente puede incluso contar un equivalente a 2 artículos del SNI, ¿no? Entonces, bueno, así básicamente se suele dividir las áreas de la propiedad intelectual, ¿no? Obviamente no todos los cimientos van de la misma cuestión, ¿no? Pues hay un área eléctrica, mecánica, química, biotecnóloga, de farmacia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender muy bien en cuál es su área principal y cuáles son sus subáreas dentro de sus proyectos, ¿no? Entonces, acá les pongo unos ejemplos, porque alguna vez ya había dado una plática similar ahí en la Facultad de Física y Matemáticas de la UAP. Entonces, ellos me pidieron que pues, lo adaptara un poquito para sus proyectos que ellos tenían, ¿no? Entonces, los proyectos que ellos tenían eran una germinadora para agave, café, entonces esa iba a la cuestión mecánica y eléctrica, una prótesis, mecánica y eléctrica, una atrapanieblas, ¿no? Mecánica y eléctrica, y todo lo que sea materiales, pues es área química, ¿no? Aunque también depende, pues, la aplicación del material, su morfología, ¿no? Si vas a aplicar módulos de Young o algún tipo de materiales con segunda o tercera dimensión, entonces eso le puede dar incluso a propiedades no lineales, lo que fuera, pero pues, a final de cuentas tienen que entender que pues sus proyectos en algún área de estas va a caer, ¿no? Yo he hecho patentes en todas las áreas, ¿no? ¿No? Y he ayudado incluso a que logren patentar a otros amigos igual en otras áreas, igualmente las empresas, ¿no? Porque ahí con lo de la empresa que tengo, pues ya es un subservicio que se da. Ahora, ya supongamos que ya hicieron su proyectito, ya ven que ya lo quieren desarrollar, ya le está yendo 2-2. Entonces, quieren soñar alto y quieren ocupar un PCT, ¿no? El PCT es un convenio entre los países que fue creado por la OMPI, justamente para que los trámites de patentes fueran más fáciles y rápidos en todo el mundo, ¿no? Antes, supongamos en la época de Alfred Nobel, pues ellos tenían que ir país por país. Ellos iban literalmente recorriendo país por país a registrar cada solicitud, país por país por país. Y así fue como se registró la dinamita, incluso todavía en ese entonces así fue como se registró el revólver y mil y un inventos que han sido muy exitosos, pero pues no había tratados internacionales fuertes, ¿no? Y entonces, en este caso, el PCT fue el tratado internacional que más pegó. Antes había otro tratado que se llamaba el Convenio de París. Entonces, en ese Convenio de París, pues estaba más limitado porque no lograron en ese entonces hacer como un acuerdo más grande con todos los países, ¿no? Pero después ya se logró ese acuerdo más grande y pues fue cuando el Convenio de París se dejó de utilizar porque pues nada más eran pocos países y eran 12 meses. Y el PCT se empezó a tener mayor fuerza porque pues te daba hasta 30 meses para poder hacer tus fases nacionales, ¿no? Entonces es algo muy bueno porque también te da mayor proyección internacional. Cuando yo estaba haciendo mis primeras patentes en México, pues muchas de ellas pues, eran a nivel local, ¿no? Pues México, ¿no? Pero cuando yo hice mi primer PCT, entonces como que el mundo cambió mucho, porque me di cuenta que prácticamente nadie en el país, o muy pocas personas hacen PCTs, ¿no? Cuando yo lo hice ahí en el 2022, prácticamente eran 5 a 10 PCTs por año, eran muy poquitos. Entonces, pues prácticamente todas las instituciones y el mundo no sabía cómo hacer PCTs. También yo me di cuenta ahí después con lo de la empresa que, pues yo siempre he sido muy listo, entonces yo siempre he sido muy autodidacta y he podido aprender todas estas cosas pues, prácticamente por mi cuenta, junto con la ayuda de otros investigadores del SNI. Pero, pues esta cuestión del PCT, pues no existía. Entonces, si tú querías ir y registrarlo por medio de un tercero, ya sea un bufete de abogados o lo que fuera, les cobraban hasta 2 millones, ¿no? Para que justamente pudieran proteger en otros países, ¿no? Justamente esos son como los saltos tan grandes que un tema tan evidente o algo así, como la propiedad intelectual, pues tiene un gran impacto, ¿no? Actualmente con lo de la empresa nosotros no somos tan manchados, entonces nada más cobramos 120, ¿no? Y aún así nos han llegado muchos clientes, entonces justamente porque pues existe ese tipo de problemática entre lo de la innovación, ¿no? O sea, mucha gente que tiene empresas quieren proteger, quieren también expandirse a otros países, pero tampoco tienen la seguridad económica de pues gastar tanto dinero, ¿no? Entonces, pues es una gran ventana,
¿no? Todo que yo ya sabía hacer bien los PCTs y ya lograba hacer todo este desarrollo, cuando gané lo de la medalla, pues por eso fácilmente pude trabajar en el CONCITEP un rato, que era de gobierno, porque pues prácticamente hay pocos especialistas de propiedad intelectual en el país que saben temas internacionales, ¿no? Como este tema del Convenio de París, PCT, hay otros acuerdos que son, sobre todo en el tema de diseños industriales, que es el acuerdo de Loquerno. Entonces, existen un sinfín de cosas a nivel de propiedad intelectual que cuando ustedes ya tienen una proyección internacional, les cambia totalmente la vida y la visión, ¿no? De cómo realmente funciona este mundo de las invenciones y para poder cambiar pues, la perspectiva entre nada más hacer tu proyectito en el laboratorio hacia un mercado global, ¿no? Entonces, pues ahora les Disculpa, preguntando. perdón, Itsuki, perdón por interrumpirte, pero ¿podrías ocultar el anuncio de que estás compartiendo pantalla para que puedan ver bien tu Ah, ok, presentación? sí. A ver, déjame ver. No sé dónde está el reto. Es tal Ahí como a la está. derecha. Ya. Ah, perfecto, muchas gracias. Ah, ok, vale. Bueno, entonces ahorita les voy a comentar paso a paso, ¿no? Porque pues así como yo ahorita ya lo estoy haciendo, pues también en algún momento estuve bien güey y no lo hice, ¿no? Entonces, pues, en primero yo les quiero dejar como este mensaje, ¿no? O sea, ustedes cuando hagan un proyecto siempre búsquenlo transmitir más allá, ¿no? No solamente es que hagan su proyectito, hagan su tesis y ahí quedó, ¿no? Porque muchos proyectos es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces yo veo más que el objetivo que ustedes hagan proyectos de base tecnológica, ¿no? Cualquier proyecto, y se los juro que cualquiera, porque me han tocado platicar con sinfín de doctores del SNI que no pensaban que su área de investigación podía ser patentable, ¿no? Y yo trabajé un rato con ellos y hicimos patentes, ¿no? Por eso hemos aumentado tan rápido el número de patentes, porque se ha ido cambiando esa manera de pensar, ¿no? Entonces, pues existen, como acá en Puebla, y estoy seguro que en muchos estados más, y sobre todo en la Ciudad de México, muchos estímulos hacia la innovación y hacia el emprendimiento. Entonces, ustedes tienen que pues, buscar convocatorias relacionadas a el aumento de capacitación, de modelos de negocio. Estoy seguro que la UNAM, el TEC y todas esas universidades ya tienen incubadoras, ¿no? Que tú llevas tu proyecto y te incuban un rato hasta que tu proyecto crece un cachito más y ya por ende ya puedes, pues, pasar del laboratorio a la mentalidad empresarial, ¿no? Que es lo que actualmente en el país se necesita, ¿no? Justamente por eso la Chainbound y todo este tipo de cuestiones, pues, buscan hacer ese tipo de desarrollos hacia las juventudes, ¿no? Porque allá hay que existir, ya tiene que existir de manera casi obligada, ¿no? Y si México no lo hace, prácticamente estamos viendo en un error y en el pasado, de hacer la transición tecnológica. O sea, México ya está con la capacidad hasta el tope de doctores, ¿no? Doctores que son inútiles porque no saben otra cosa más que ir únicamente en el laboratorio. Cosa que si ustedes lo hacen, van a fallar y ni siquiera van a poder ingresar al SNI. Cosa que actualmente las habilidades que premia el SNI y el gobierno y los estímulos y donde está el dinero, que con los que ustedes van a poder trabajar y bajar y para desarrollar sus propias ideas, está en el desarrollo de soluciones para la sociedad, ¿no? En este gobierno, en el anterior y muy posiblemente en el siguiente. Entonces, estamos hablando de una época de cerca de 20 años, 15 años, en que sí o sí hay que aprender a hacer tecnología. Y quien no se suba a ese barco, pues ni modo, ya valió, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si siguen siendo teóricos muy fuertes de partículas, pues chance, pero pues también me he dado cuenta que incluso esos tipos de doctores pues han entendido que la importancia de la innovación y de la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, primero que nada, busquen recursos, ¿no? Y busquen recursos que en el gobierno ha estado de manera municipal, estatal y federal, existen. Entonces, busquen convocatorias como la que yo alguna vez me metí cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Pues de cursos de negocios, ¿no? Hay que primero capacitarse, salir de nuestra área de laboratorio y también visitar otras áreas, ¿no? Que es también algo que yo me he dado cuenta que no suelen hacer la gente de ciencia, ¿no? Si hacen eso, pues les doy un pequeño spoiler. Pues pueden lograr todo esto, ¿no? Actualmente, pues ya he realizado, bueno, son patentes que son mías. Obviamente tengo patentes con otras personas, pero pues han hecho dos solicitudes de patente, ya llevo tres concedidas, ¿no? Una solicitud de patente internacional por el PCT de España, ¿no? Y porque justamente esa es la fase nacional con la que todo esto inició, ¿no? Justamente acá les pongo, acá al ladito, pues cómo se ve un PCT. Este es un título de patente ya otorgada. Y pues todo eso les sirve pues para poder ver
esta cuestión del TRL. El TRL es el nivel de maduración tecnológica. También se los voy a explicar poco a poquito, ¿no? Pero prácticamente es cómo pasan de una idea hacia el mercado, ¿no? Y incluso el TRL es limitado. De hecho, yo ahorita estoy escribiendo un libro justamente pues para ir más allá del TRL. El TRL es un indicador de maduración tecnológica de la NASA, ¿no? Justamente con la que te evalúan. Incluso en el SNI, cuando ustedes se van a la sección de rizoma de la parte de transferencia de tecnología, su proyecto nada más puede llegar hasta el TRL9, ¿no? Pero el TRL9 está bien limitado. Actualmente nosotros con nuestros proyectos ya hemos avanzado mucho más allá, ¿no? Pero ya son otros temas de, pues, cuando ya montas una empresa, ya tienes una startup y ahora sí ya empiezas a bajar capital, crear proyectos entre empresas o incluso andar generando líneas de producción, naves industriales. Entonces ya todo eso, pues es otro mundo. Pero pues para el SNI, para hacer investigación, con que lleguen al 9, pues en teoría basta y sobra, ¿no? Las tesis, que regularmente la mayoría es lo que hace tesis, nada más llega hasta el TRL3. Entonces, porque ni siquiera llegan a patentar, ni siquiera llegan a hacer una transferencia y mucho menos todo lo que les voy a comentar, ¿no? Así se ve, a resumidas cuentas, ese movimiento del TRL. Ustedes tienen una idea, ¿no? Aquí. Entonces, así como este proyectito que está acá, así hecho, pues, sin fin de otros, ¿no? Pero bueno, siempre ocupas la misma metodología. O sea, esta metodología prácticamente es la pieza dorada de cómo puedes hacer algo rápido, bonito y efectivo en poco tiempo, ¿no? Y mientras más rápido sepan hacer este ciclo, más rápido van a poder avanzar en sus proyectos. Entonces, cuando fue el tema de la pandemia de COVID-19, pues, problema, TRL1, necesitamos una idea. En ese entonces se nos ocurrió hacer el cubrebocas. Ok, paso 1, completado. Ahora, tienes un prototipo, ¿no? Que es lo que les comento que pues por ahí más o menos llega la gente cuando hace su tesis. Llega un proto, medianamente funciona, sacan datos de otras cosas y ya con eso se gradúa la raza a veces, ¿no? Pero pues hasta ahí queda. Ahora, ya hiciste tu proto, ya jala 2.2, ¿no? Tienes que hacer una patente, tienes que aprender a escribir una solicitud y a la par de recomendación tienes que aprender a hacer un modelo de negocios, tienes que hacer testeo de mercado, tienes que ir a preguntarle a la raza, ¿usted compraría esto? Sí, no. Se ve bonito, le gusta más con rosa, le gusta más con azul, ¿no? Se le hace caro, ¿qué le muevo, qué le quito, qué le pongo? Lo que fuera, ¿no? Y eso es la modificación real de un proyecto, ¿no? Ya se salen de la academia y empiezan a ver el mundo real, ¿no? Entonces, ya pasamos del TRL1 al TRL4.5. Ok, ya tienes tu modelo de negocios, ya solicitaste tu patente, ya la ingresaste, ya pasaste el examen de forma. Entonces, ahora sí, ya puedes empezar a hacer otro tipo de cosas, ya no tan teóricas, sino ya más empresariales. Entonces, necesitas hacer esta parte de acá, que es, tienes que sacar un anuncio, tienes que hacer publicidad, tienes que tener estrategias de marketing, ¿no? Tienes que generar manuales de operación, manuales de usuario. ¿Por qué? Porque justamente tienes que lograr hacer la transición con tu modelo de negocios que tienes acá, para que una empresa, en este caso fue la empresa Soltec Science, pues te compre la idea, ¿no? Y con eso pues puedas transferir tu idea hacia el mercado. Entonces, en esa transición tú eres un investigador, vas echándole ganas, ya tienes un modelo de negocios, ya vas construyendo una relación con una empresa, esa empresa ve que todo lo que ya hiciste pues tiene sentido económico, rentable, es barato de producir, puedo poner una línea de producción en mi empresa, ok, pues ya le haces toda esta parte, o incluso ya la tienes que tener prehecha para que el empresario nada más te dé el dinero y pasan a la siguiente etapa, ¿no? Que es justamente la parte de producción y que llega al mercado. En esta parte hay que hacer un montón de cosas a nivel operativo, que no tiene nada, casi nada que ver con la ciencia, ¿eh? ¿No? O sea, son cosas a nivel puramente empresarial, ¿no? Tienes que saber capacitar a una planta de empleados, tienes que saber generar maquinaria para que su proceso sea más fácil, tienes que saber temas de calidad y producción, ¿no? Todos los temas de ingeniería, ¿no? Todo eso y toda esa información es la parte cuando ya se empieza a realizar la transferencia de tecnología, porque ya pasaste de transferir una idea, el conocimiento, hacia un mercado y una industria, ¿no? Cuando ya lograste eso, ahora sí, ya llegaste al TRL9 y ya estás en ventas, ¿no?
Entonces, muy posiblemente desde que metiste tu solicitud de patente, ya sacaste tu tesis, lo que fuera, ahora sí ya tienes tu título de patente, ¿no? Ya sabes que tienes tu artículo publicado, ya tienes tu título de patente, ya tienes tu modelo de negocios, ya vas generando tu transferencia de tecnología y ya vas generando tus productos, pues si quieres ser investigador del SNI o quieres montar tu propia empresa, ¿no? Para ambos caminos te sirve. Pero, ahora sí, después de ahí, ¿qué sigue, no? Pues lo que les comentaba, la proyección internacional, ¿no? Ahora existe la etapa que en las empresas, sobre todo si son tipo de base tecnológica, que eso le pega más al modelo estilo startup, pues vaya es la etapa de crecimiento, ¿no? Hay algunas metodologías que hablan que de acá a acá es el MVP, el producto mínimo viable, ¿no? Después existe una etapa de consolidación, ¿no? Que es justamente la de acá, y después viene la etapa de transferencia de tecnología y de crecimiento, ¿no? Entonces son ventas, 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 ¿no? Y saber reinvertir tus ingresos de esas ventas, o saber resolucionar los problemas de dichas ventas. Un problema que había en el tema de la impresión 3D de la manufactura de este cubrebocas fue el tema de que pues, realmente mucha parte de los costos de producción se iban en el material. Entonces después, bueno, esos son temas más de empresa. Tienes que hacer modelos en paralelo de innovación. Entonces tienes que generar un portafolio de innovación y hasta cierto punto un nivel de ingresos para que puedas diversificar tus innovaciones en diferentes áreas de la industria, que fue lo que hicimos. Entonces empezamos a desarrollar filamentos, materiales, polímeros, reciclaje, de mil y un cosas para bajar los costos, justamente para que este producto inicial fuera más barato. Y después esos mismos polímeros se tuvieron que hacer de tal manera para volver a cumplir todo esto, para que el mismo polímero en sí mismo sea un producto, cosa que también ya se logró. Igualmente de ahí, pues ya, dado que ya tiene mucha proyección, ahora sí hacemos una solicitud internacional. Entonces hacemos un PCT, como aquí, ¿no? Y hace solicitudes, en este caso fue una solicitud en España, ¿no? Ahora, más allá de la solicitud en España, después, bueno, todo esto es conforme a los años, ¿eh? Después de ahí ya tienes tu solicitud internacional, ya empiezas a hacer negocios B2B entre tus empresas, ¿no? Y también B2C entre el consumidor, y después también ya te vas a temas internacionales. Entonces, en lo internacional, ¿qué tienes que ver? La aduana. Entonces, de manera indirecta, tuvimos que empezar a aprender temas de aduana y después nos llegó una invitación pues, para poder hacer un plan de negocios justamente con unos chavos de la UPAEP para que hiciéramos nuestro plan de negocios de exportación de la aduana. Entonces, dado que nosotros teníamos ideas en Estados Unidos y en España, entonces pues lo enfocamos para ese campo, ¿no? Pero ahorita les comento más a fondo todo eso, porque también todo es todo un mundo, el tema de las exportaciones y todo este mundo internacional. ¿No? Entonces, pero resumidas cuentas, así ustedes pueden pasar desde la idea, pues a la comercialización, ¿no? Pasan todos los niveles del TRL, ¿no? Y llegar justamente a esta parte de modelos internacionales, ¿no? Ahora, así como esa idea, se han hecho muchas más, pero ¿cómo funciona lo que nosotros hemos hecho a nivel de general? Nosotros iniciamos aquí, desarrollando productos por manufactura aditiva, y nos fuimos hacia atrás, ¿no? Nosotros empezamos a hacer los materiales para poder generar el filamento para hacer esto. Y después nos fuimos más atrás, de ahí sacamos otra transferencia de tecnología que fueron los filamentos, ¿no? De un montón de polímeros, igual con la empresa Software Science. Y un poquito más atrás, pues ya lo llegamos al mismo punto de que fuera un proyecto rentable, pues para que se vieran como pellets, ¿no? Ahorita lo que estamos tratando es aumentar más la cadena de valor. Entonces generamos un bioreactor para generar celulosa y también polímeros a base de almidón. Entonces con eso ya podemos generar desde la materia prima hasta tener justamente un producto viable. Ahora, todo esto lo hemos ido haciendo patente, diseño industrial, modelo de utilidad, a nivel nacional e internacional. Entonces, pues prácticamente nos volvimos indirecta, o sea, sin querer queriendo, en expertos de propiedad intelectual. Entonces eso, pues también, dado que era algo muy fácil y era algo muy práctico, entonces empezamos a generar justamente una subrama de negocios para justamente la consultoría de temas de propiedad intelectual. Entonces, para hacer patentes o diseños industriales, ya sea para México, para investigadores, para empresas, para inventores independientes, ¿no? Y fue algo muy bueno, porque incluso después de ahí empezamos a darnos cuenta que en el tema de la consultoría obtuvimos más ingresos que en el tema general de manufactura, ¿no? Entonces eso fue algo que nosotros no prevíamos, pero pues es algo que empezó a suceder,
¿no? Porque el mercado de la propiedad intelectual está, o sea, como lo que les comentaba, ¿no? Te cobran 2 millones o te cobran mucho dinero. Entonces, ¿por qué? Porque hay muy poca gente especializada. Entonces, por consecuencia, pues cobran lo que quieren, ¿no? Entonces, nosotros vimos ese campo de oportunidad y lo que nosotros queríamos, ingresos rápidos para poder montar el laboratorio y montar la nave industrial y lo que fuera, pues empezamos a hacer eso. Y de ahí, pues prácticamente comprar equipo, laboratorio, materiales, se fue volviendo más sencillo porque tenemos una fuente grande de ingresos constantes con la propiedad intelectual. Entonces, eso fue una manera de poder hacer un modelo de negocios mixto entre temas de manufactura y temas de servicio, ¿no? Igualmente después, dado que ya teníamos toda la infraestructura, empezamos a generar desarrollos a terceros y también eso nos empezó a generar mayores ingresos, ¿no? Esos son algunos de los ODS que hemos avanzado en este campo. Prácticamente hemos cubierto casi todos, ¿no? Ya no nos faltan muy poquitos en temas de poder aterrizar, pero pues esa es la idea, ¿no? Que también sepan muy bien que todo este tipo de proyectos tienen que estar basados en el medio ambiente, ¿no? Porque es una parte muy importante de la pentahélice, que es necesaria actualmente para CONACYT, el SNI, los fondos gubernamentales, cualquier etapa de gobierno a nivel municipal, nacional, lo que fuera, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Acá pues hay otro tipo de transferencia de tecnología que les comento, el cubreboca, los filamentos, temas de los dinosaurios para juguetes paleontológicos, ¿no? Y todos muchos ya están concedidas, ¿no? Temas de patentes. El tema de las telas, ¿no? Porque no solamente protegimos el cubrebocas, sino pues toda la metodología pues para generar telas y de ahí podemos avanzar y es lo que incluso ahorita Nike también ya está haciendo, ¿no? Están generando ropa por impresión 3D, nada más que ellos están generando ese tema en el 2025, ¿no? Nosotros lo registramos en 2023, ¿no? Entonces, pues ahí veremos, ¿no? Pero Nike nunca pudo registrar nada de eso acá en el país, ¿no? Apenas lo están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Nosotros lo hicimos antes, en 2023, ¿no? Y es algo que pues pues obviamente era la tendencia de lo que iban a hacer, ¿no? Pero pues nada más le ganamos un poquito a esa empresa, ¿no? Y pues son muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Y igualmente todo este tipo de proyectos pues también tienen que tener una cuestión social, ¿no? O sea, pues así el tema de la educación, así el tema de la innovación, la infraestructura, ¿no? Y pues que generen ventas también es muy importante para que todo esto sea pues sí, autorrentable, ¿no? O sea, si no, pues es un poco complicado, ¿no? Poder crecer. Otro tipo de proyectos que hemos desarrollado pues han sido pues extrusores, ¿no? Bueno, calentadores justamente para reactores tipo batch, ¿no? Para reciclaje de latas de aluminio, ¿no? Yo les comento todos estos proyectos porque son probablemente cosas, dado que yo soy del área de materiales, son cosas que a lo mejor en el área científica pues son problemas que suelen pasar, ¿no? Que su asesor de tesis o el área de investigación tienen un cierto problema, ¿no? Pero no saben muy bien cómo hacerle el siguiente paso, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos visto es que pues puedes tener cualquier idea, ¿no? Solamente tienes que siempre buscar una aplicación industrial, ¿no? Si buscas aterrizar esa idea y darle una aplicación industrial, muy posiblemente vas a poder generar patente y después de ahí le tienes que generar pues modelos de negocios y una infraestructura a nivel corporativa para que tu proyectito, que en el laboratorio se ve bien gacho, ya se vea presentable y si digas, ok, sí puede que lo compre, ¿no? Y aún así eso no te garantiza que la gente lo compre. Entonces, tienen que saber incluso de estrategias de marketing y un millón de cosas más, pues para hacer crecer un proyecto, ¿no? Y pues igualmente este proyecto que también fue el tipo de reactor tipo batch. Ese todavía no está como para lanzarlo al mercado, pero pues al menos los productos que tú puedes sacar con la extrusión y el moldeo de metales, pues sí es viable, ¿no? Y también para temas de investigación, pues es una fabriquita de artículos sin problema. Ahora, pues luego también uno ya va haciendo sus proyectos, ya van generando pues los biopolímeros, ¿no? En temas de laboratorio y ya después pues tienes que caracterizarlos para su biodegradabilidad y después de ahí pues tienes que pues empezar a darte cuenta de qué manera pues puedes empezar a hacer pues alianzas entre instituciones, entre investigadores, ¿no? Entonces luego a mí me han llegado como problemas en los que pues a mí me dicen, oye, yo estoy haciendo este tema de tesis, oye, yo estoy haciendo ese artículo, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces yo les he ayudado, dependiendo del caso, ¿no? O sea, cada caso es muy puntual, ¿no? Hay veces en los que se puede colaborar y generar patentes de manera conjunta, ¿no? Y pues puede incluso no haber incluso ni costo porque estamos colaborando a nivel de investigación, entonces vamos ambos a correr el riesgo con este proyecto,
¿no? Hay otros tipos de proyectos que son tipo empresa, que es decir, no te queremos a ti, nada más queremos que nos hagas el trámite, ten tus 30,000 pesos, ten tus 120,000 pesos y hasta ahí queda. Ok, ok, puede ser, ¿no? Entonces siempre es muy importante saber también cómo uno llegar a acuerdos y también que esos acuerdos se respeten, ¿no? Para que no haya como problemas entre terceros y eso luego dificulte tu desarrollo profesional, ¿no? Y entre uno de esos proyectos pues fue el de la silla, ¿no? Ese lo hizo un amigo que se llama Roberto, de la Facultad de Ingeniería, y entonces ellos estaban buscando hacer justamente la propiedad intelectual de ese tipo de sillas bipedestadoras, ¿no? Que es para la gente que tiene problemas de las piernas. Entonces, ese modelito después escaló. Entonces, es algo muy, muy importante, ¿no? Saber hacer colaboraciones y también no encasillarse un área, ¿no? No, yo soy de biotecnología, ¿no? Nada más veo bichos. No, o sea, poder ir y explorar nuevas áreas, ¿no? Porque eso también les permite a cambiar y darse una oportunidad de todo el campo de conocimiento que existe, ¿no? Y en todo tipo de industrias, ¿no? Y pues después llegó pues el tema de inclusivo, ¿no? Entonces también un problema muy común que había acá en el estado pues era el tema pues de gente con discapacidad o con sociedades vulnerables. Entonces, pues dado que ya estaba encaminado a muchos temas de desarrollo, ya tenía la infraestructura, ya había hecho mucho tema de comercio a nivel local, pues ya tenía un cierto capital pues para poder invertir en otro tipo de proyectos. Entre uno de ellos pues fue el tema del balón, para que justamente pues la gente pudiera jugar fútbol, ¿no? Eso pues algo muy bueno, ¿no? Ya después otro tipo de proyectos, todo es dinero, entonces al final del día tienen que saber bajar sus proyectos en algo mínimamente viable para que sea consumible, ¿no? Un balón es barato de producir y impacta inmediatamente, ¿no? Ellos incluso nos decían que ojalá se pudiera hacer un tema de inteligencia artificial, pues para su cancha y que tuvieran movimiento en toda su canchita, porque tienen una cancha que, dado que son ciegos, pues en la que ellos chocan, ¿no? Entonces, si tuvieran un sonidito, pues eso les permitiría que ellos al jugar, pues no chocaran, ¿no? Y le dije, no, pues sí estaría bien chido, pero pues eso ya es más dinero, ¿no? No, y yo, espérenme. Entonces, una manera de hacer esto rentable es, dado que ellos juegan fútbol y se dedican a eso, es yo les doy los balones, ellos los venden, ¿no? O sea, a ellos y a otras instancias que ellos también juegan fútbol, son ingresos muy chicos, la verdad, ¿no? Y yo prácticamente no gano nada, ¿no? Pero al menos eso les genera a ellos ingresos, ¿no? Que también es un problema. La gente que tiene discapacidad muchas veces no puede acceder pues a un empleo pues bien pagado, ¿no? Entonces esto es una manera indirecta pues para que incluso también mejoren sus ingresos. Entonces uno también incluso tiene que darse cuenta pues de este tipo de problemáticas que suelen pasar, ¿no? Ahora, en el tema de la consultoría que les comento que es el que realmente nos ha dado mayor cantidad de flujo de efectivo, pues ha podido desarrollar todo esto, ¿no? Se han hecho 8 solicitudes en proceso pues para terceros, ¿no? Otras 10 de patente que se han realizado. Se han hecho 3 PCTs, ¿no? Eso es algo muy bueno, ¿no? Dado que este tema de lo de las empresas es donde hay mayor cantidad de efectivo, pues ahí pues han hecho PCTs y se han hecho pues hacer fases nacionales, pues tanto para España como para Estados Unidos, y también estábamos buscando hacer fases nacionales en Chile. Entonces, cada solicitud internacional pues es mucho dinero. Entonces, es algo bueno porque pues nos permite poder generar este tipo de proyectos tanto para ellos como pues para, pues como lo que les comentaba, ¿no? Lo del fútbol de ciegos, generar cosas biodegradables, ¿no? Cosas que pues a veces no son tan rentables, la verdad. O sea, sí hay rentabilidad y sí hay un mercado, pero no tienes un flujo grande de efectivo pues para poder maniobrar todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y que haya un crecimiento pues acelerado, ¿no? Y el tema de la consultoría sí existe, sí hemos tenido como ese punto, ¿no? Pues 7 modelos de utilidad, 2 diseños industriales y 3 transferencias de tecnología que hemos ayudado justamente a que pasen de su proyecto a que pues también lleguen a comercializar, ¿no? Y pues un montón de marcas, ¿no? O sea, también es una cuestión de que pues para tener algo tienes que nombrarlo, ¿no? Entonces tienes que ponerle nombre al hijo, ¿no? Entonces también es algo, y también es algo muy común, ¿no? Mucha gente no se mete tanto a innovar, patentar, lo que fuera, ¿no? Mucha gente con sus pequeños negocios, pues busca más que nada, pues una marca, ¿no? Primero nombras a tu hijo y después ya le empiezas a poner educación, ¿no? Le empiezas a meter esteroides, ¿no? Con las patentes, PCT, ¿no? Entonces, son diferentes procesos dentro de modelos de negocios y en el área empresarial, ¿no? Y cada uno tiene un porqué, ¿no? Y sin fin de consultorías que hemos dado, ¿no? Tanto investigadores pequeños, grandes, empresas pequeñas, empresas grandes, ¿no? El propio gobierno fue una gran parte en la que yo logré colaborar un buen rato,
¿no? Porque yo colaboraba con el CONCITEP y entonces de ahí pues ya empezaba a conocer más problemas de la industria, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el estado de Puebla y qué otros problemas hay en otro tipo de estados, ¿no? Y empiezas a darte una gran merma de un montón de cosas, ¿no? Algo bueno de lo de estudiar física, que yo creo que me ha ayudado todo esto, es que conoces muchas áreas de la ciencia y conoces todo tipo de modelos matemáticos, termodinámica, óptica, electrónica, lo que fuera, pues prácticamente te puede llegar cualquier proyecto y lo vas a entender. Eso es algo bueno, ¿no? Entonces, por eso sí les sugiero que se reten mucho a que aprendan muchas cosas de muchas áreas y que aprendan muy bien física, ¿no? Porque sin fin de cosas les va a ayudar a que les facilite poder entender mil y un problemas que existen hoy en día y que necesitan una solución, ¿no? Otro tipo de alianzas que hemos hecho, pues en el tema del campo, pues ahí, pues fue un tema de un municipio, por el de Acajete, si mal no recuerdo. Entonces ellos tenían como una zona de agricultura, ¿no? Entonces, pues igual, se desarrolló este tipo de cosas, ¿no? Para hacer una sembradora múltiple y también se hizo otro solicitud de patente, ¿no? También otro proyecto, el tema de la gente que cuando busca hacer ejercicio se desarrolló en la Facultad de Ingeniería, otro, sí, es un dispositivo de lanzamiento de pelotas múltiple, ¿no? Eso es para activación física o también para mascotas o lo que fuera, ¿no? Y también en temas de de la construcción se desarrolló esta máquina, ¿no? Que es una máquina para generar estribos, ¿no? Eso se hizo una estancia de investigación justamente con unos chicos del Delfín, ¿no? Vienen chicos de Colombia y de varias partes de la República. Entonces, esta patente fue muy rápida, la hicimos como un mes y medio. No, también es algo que hay que comentar, ¿no? Al mismo tiempo que hemos ido desarrollando muchas cosas, le hemos ido metiendo pues tecnología pues para que estas cosas vayan siendo más rápidas. Cuando yo empecé a hacer las patentes o la investigación, yo me tardaba un año y medio en sacar una patente, ¿no? Actualmente ya hasta puedo sacar una patente en 2 días, hasta en una semana, ¿no? Ocupando mil y una herramientas de inteligencia artificial y que ya también hemos estado desarrollando nuestro propio software, ¿no? Justamente para ocupar IA de este punto, ¿no? Ah, es otro producto que a lo mejor ya después saque, pero pues eso incluso se está haciendo en Silicon Valley, ¿no? O sea, poder desarrollar con inteligencia artificial bien un escrito de solicitud de patente es muy caro, ¿no? Solamente hay dos softwares y los dos son de Silicon Valley, ¿no? Que te cobran una suscripción. Entonces, para poder ocupar esos softwares, prácticamente te cobran $10,000 al mes, ¿no? Justamente, pues, nada más para ayudarte a medianamente redactar. ¿No? Yo logré contactar a esos chicos de Silicon Valley una vez porque estaban buscando mejorar su software, ¿no? Y entré en LinkedIn, por eso a mí me encanta LinkedIn, ¿no? Se contactaron, entonces logré yo darme cuenta de su tecnología, ¿no? Y dije, pues esto está bien chido, ¿no? ¿No? Y dije, bueno, ok, eso estaría muy bueno implementarlo, ¿no? Pero ya ves el costo y dices, no, todavía no, o sea, es muy caro, ¿no? Y lo vuelvo otra vez al punto, ¿no? O sea, piensan en mucho dinero ellos, ¿no? O sea, pues $10,000 son $200,000 al mes, ¿no? O sea, eso le conviene a un bufete de estos que ganan 2 millones, ¿no? Por proyecto grande, ¿no? Pero pues para la gente que es innovadora, chiquita, así, pues no. Y yo soy más de esa idea, ¿no? O sea, si no, la innovación se frena. Entonces, si yo desarrollara este software que ya está como en proceso, ya se pudiera implementar, ¿no? Y eso ya podría ser más facilidad, pues, para poder generar patentes pues como panadería, ¿no? O sea, y tanto tuyas como de terceros y lo que fuera, o sea, y podrías tener ingresos mucho más rápido y ya, te vas a un nivel de escalamiento muy grande, ¿no? Pero pues primero tiene que desarrollarse bien la tecnología. Y pues por eso les comento que siempre hay que tener una visión internacional. Estos son algunos proyectos que ya hemos ayudado pues a que lleguen acá a México y que pues vayan a otros países, ¿no? Pues han sido temas del área de construcción, que ha sido de cementos, han sido cosas muy simples, que una vez nos llegó un sujeto de Canadá, ¿no? Entonces él es latino, entonces allá en Canadá ya había hecho su solicitud de patente en Estados Unidos y él buscaba justamente poder comercializarlo en Estados Unidos. Entonces nosotros le ayudamos a aterrizarlo un poco más para México, ¿no? Pero era prácticamente de esas tipo bolsas que ocupan para Walmart, ¿no? Pero pues es para llevar cosas de supermercado, ¿no? Pero pues también invierten en cosas de ese estilo, ¿no? Temas de electrónica también han sido muy importantes que hemos ayudado a desarrollar, ¿no? También almohadas, ¿no? Porque es algo que se desarrolló para España. Y cuando fue en el caso de Venezuela, estuvo muy interesante porque me contactó este inventor y entonces él comentaba que nadie se quería juntar con él porque era de Venezuela, ¿no?
Entonces él registró su solicitud en España y después quería buscar una exportación en Estados Unidos y en México, ¿no? Pero pues estaba interesante su proyecto porque era un tipo de siembra, pero gigante, ¿no? Entonces sí tenía aplicaciones, pero sus costos estaban un poco elevados, ¿no? Pero pues son ideas que a lo mejor uno logra pues conocer, ¿no? O darse cuenta, ¿no? Después temas también de detectores de gravedad, ¿no? Que fue igual otra solicitud que ayudamos a hacer en el tema de solicitud para PCT y después irnos a Chile. Entonces, esos son algunos proyectitos que hemos trabajado, ¿no? Obviamente ha habido otros proyectos más que no se pudieron concretar, pero pues sí nos han llegado ideas muy, muy buenas, ¿no? También ha habido temas en Alemania, también hemos contactado gente de la India, porque también suelen también proteger mucho, ¿no? Y pues tiro por viaje gente de China, o sea, también eso es una realidad, ¿no? O sea, también eso es muy cierto, ¿no? A mí tiro por viaje me mandan, bueno, me contacta gente de China, ¿no? Que están buscando como, ¿qué están haciendo? ¿No? Nosotros también tenemos temas de manufactura y lo que fuera, ofreciendo sus servicios, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Todas las cosas que está haciendo pues China, Estados Unidos, es muy grande, ¿no? Entonces también por eso cuando nosotros empezamos primero nos dimos cuenta que existía esta demanda, porque por medio de LinkedIn y de redes sociales me contactaban. Entonces yo empecé a darme cuenta que pues, había una gran importancia de la propiedad intelectual, no solamente para México, sino también hacia el exterior, y de tanto de nosotros para poder exportar como de ellos para poder importar acá, ¿no? Entonces eso fue como algo muy interesante, ¿no? Entonces gracias a eso, pues nos metimos esto de lo de la exportación, pues para la aduana, ¿no? Entonces metimos la empresa, quedó, y nos hicieron firmar un convenio, ¿no? Que ese convenio valía 70,000 pesos. Sí vale mucho aprender a exportar, ¿eh? ¿No? Entonces, pues yo andaba ahí de revisor, ¿no? Como, sí, como tipo director de tesis de estos tres chavos, ¿no? Que son justamente chicos de la UPAEP. Entonces les ayudamos a ellos a que, pues con otro conocimiento empresarial de todo lo que ya le habíamos contado, pues para que estos chavos hicieran su modelo de negocios enfocado acá en... Dado que pues, se podía nada más una idea, nosotros decidimos el tema de los polímeros, pero pues prácticamente la misma metodología. Entonces nos dimos cuenta que con esos tres chavos, pues que se podían hacer además de polímeros, no solamente pues para acá en México. Nosotros buscábamos más proyección de Estados Unidos, porque la mayoría de clientes que nos había llegado a nosotros por medio de LinkedIn buscaban comercializar en Estados Unidos por medio de nosotros. Entonces, dado que por esa exigencia, pues nos dimos cuenta, no, pues hay que buscar algo de exportación, todo chido, ya. Entonces, pero algo curioso que nos dimos cuenta, haciendo toda esta investigación de la aduana y lo que fuera, que pues va más allá, nos dijeron que incluso había un mejor mercado para nosotros, tanto en España como en Italia, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya terminemos de hacer bien lo de la nave industrial, pues yo creo que sería interesante también incursionar en ese tipo de países, ¿no? Creo que lo más inmediato es Estados Unidos, ¿no? Pero pues también es interesante pues ir a otro tipo pues, de comercios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les comento de hacer cosas interdisciplinarias, ¿no? O sea, más allá del laboratorio, ya después hacen proyectos, ya logran patentes, ya comercializan con otro tipo de empresas. Ahora después es incluso estar del otro lado, ¿no? O sea, ya ser uno el tutor pues, de estos chavos, ¿no? Entonces, pues eso es algo muy interesante porque estos dos chicos, todos estos chicos ya eran de los últimos semestres de las carreras de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional, ¿no? Y tema de Operaciones Internacionales también se llamaba una carrera de esas, ¿no? Justamente para que te ayuden a la logística, los convenios, a todo el tema de los costos, de la aduana, ¿no? Y todo ese proceso que pues es muy caro, ¿no? Justamente lo hicimos con el apoyo de la Secretaría de Economía, junto con también el apoyo de la UPAEP. Entonces ahí es un proyecto con el que les comento que se une la pentahélice, ¿no? Está la industria, que en este caso fui yo, está la Secretaría de Economía, está la gente de la academia, están los estudiantes, generando un proyecto, pues que es sustentable, ¿no? Porque nosotros hacemos polímeros biodegradables, ¿no? Entonces, todo eso junta muchas cosas acá en esta foto, ¿no? Y que pues va alineado a toda esta cuestión pues de la transferencia de tecnología, ¿no? Y pues eso es parte de justamente pues hacer apoyo justamente a la divulgación, a hacer temas de comunicación de la ciencia, ¿no? Y sobre todo en todo esto del tema del apoyo intelectual. Cuando yo estuve ahí un rato en el CONCITEP, pues era tiro por viaje a la Secretaría de Economía y con las universidades, justamente para capacitarlos en este tipo de cosas, ¿no? Porque son justamente las cosas que necesita pues el país, ¿no? Porque es una necesidad pues latente, tangible, real, ¿no?
Y pues también algo que hicimos justamente con este proyecto, con el Concitep, fue desarrollar este curso, ¿no? Este curso es un curso gratuito en el que ustedes pueden capacitarse de cero a un PCT, ¿no? Dura 7 horas, ¿no? Bueno, ahí dice que dura 7 horas, pero realmente dura 9, ¿no? Se pueden meter a la página del Concitep y justamente en la Secretaría de Educación se logró desarrollar esto. Entonces ahí le dan pues constancias, ¿no? Justamente con valor curricular, justamente para poder ir y aprender todo este tema pues de patentes, ¿no? Su constancia sale emitida por medio de la SEP y por medio del CONCITEP, ¿no? Entonces es algo muy bueno porque pues ese tipo de iniciativas que son en línea, pues han podido beneficiar a muchas personas, ¿no? Con los cursos, los talleres, las consultorías, ¿no? Todo eso ha sido muy grato, ¿no? Porque pues gracias a eso, junto con el CONCITEP, se logró pues desarrollar pues más ciencia, ¿no? Y pues fue muy bueno porque pues se pudo hacer enlaces con las empresas, con la industria, con los trabajadores, con la gente de la academia, con los estudiantes, ¿no? Y también con la gente de la sociedad civil, ¿no? Y también mucho las universidades, ¿no? Cuando empezamos a ver los cursos, esos cursos estaban pues dirigidos pues a grupos que cualquiera que traiga una idea, pues que se inscriba. No, pues sin fin de directores de áreas de innovación del Estado se inscribieron, ¿no? Porque pues hay muy poco, ¿no? Y también ese tipo de cursos son muy caros a veces, ¿no? Que por medio del CONCITE, pues ellos pagaron pues el FIT y ya con eso pues ya se pudo desarrollar todo lo demás. Pero pues sí es muy importante que logren pues darse cuenta pues que también la educación y su propia formación humana les sirve mucho pues para poder generar pues mayor economía, ¿no? Y también pues mayor currículum pues para cualquier cosa que quieran hacer, ¿no? Ahora, actualmente pues así más o menos ya les puedo comentar que ha ido cambiando, ¿no? Estos porcentajes han ido cambiando conforme al tiempo, ¿no? Pero pues cuando ustedes hacen proyectos de base tecnológica, pues prácticamente pues si ustedes quieren licenciar una patente, pues yo me he dado cuenta que es muy poquito, ¿no? Prácticamente es muy difícil poder hacer una patente y licenciarla a una empresa gigante, ¿no? O sea, ahorita nos está llegando dos proyectos que chance se logre eso y se vuelva como los artistas, ¿no? O sea, que logres lanzar un gran hit y vivas de tu hit, ¿no? Pero pues la realidad es que todavía no, ¿no? O sea, pero pues sí hay ingresos, chiquitos, pero los hay, ¿no? No, mayormente pues hemos tenido pues el tema de la consultoría, les digo, eso ha sido lo que más rápidamente hemos visto crecer todo, ¿no? Y pues registros de propiedad intelectual, el desarrollo tecnológico, ¿no? Cursos y capacitaciones y manufactura a terceros, como, ¿no? Ahora, en temas de materia prima, eso que nosotros pensamos que iba a ser en su momento un gran ahorro de dinero, pero pues no es tanto a nivel de ventas, porque pues necesitas una nave industrial grande, ¿no? Todo el tema de manufactura y de materia prima, lo que fuera, se necesitas o sea, yo creo que ese fue el gol que logramos. O sea, cuando tienes un laboratorio y eres un estudiante, pues no tienes pues muchos recursos. Entonces, pues es muy difícil que logres generar tus ideas que tú tienes de tu mentecita para algo real, ¿no? Y algo tangible. Entonces ahí es donde truena el asunto, porque necesitas una inversión per capital gigante para poder ver si tu idea es viable. Lo que nosotros hicimos fue tomar la infraestructura de terceros con esas empresas que ellas pusieron su infraestructura, nosotros poníamos la idea y todo el desarrollo conjunto de la idea. Y eso nos generó economía suficiente para después vender ese mismo servicio a otras empresas, ¿no? Y por ende ya poder nosotros mismos poder montar nuestra nave industrial, pero no fue de un punto a otro. Nosotros nos fuimos del otro lado y curviamos para poder llegar, ¿no? Y eso fue totalmente lo mejor que pudimos hacer, porque si no te puedes quedar años parado y atorado, ¿no? Cosa que nosotros en este caso no fue así. Y hemos podido desarrollar sin fin de cosas y todo eso te da dando justamente credibilidad de que tus proyectos son buenos y tus proyectos tienen calidad y tus proyectos van a tener un gran impacto, ¿no? Y entonces, por ende, pues mejoras tu área de oportunidad, tus fortalezas, reduces tus debilidades, ¿no? Y pues prácticamente no hay amenazas, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda a que tengas una muy buena estructura empresarial, más allá de lo que tú ves en el laboratorio, ¿no? Pero te ayudan las cuestiones del laboratorio para toda esta fase inicial, ¿no? Y entonces, así es lo que yo les comentaba de la pentahélice, ¿no?
Lo estamos nosotros, pero pues está el gobierno, la sociedad civil, el medio ambiente, la industria y la academia, ¿no? Entonces nosotros actualmente pues hemos colaborado pues en todo, ¿no? Obviamente hay empresas con las que colaboramos más y hay empresas con las que colaboramos menos, ¿no? Y hay empresas que nomás son de servicios y otras que sí son verdaderas aliadas, ¿no? Entonces Solten Science, Itae, Solaris, Tiny Hall, pues, totalmente ellos han sido como una fuerte base pues para poder financiar todo lo demás, ¿no? Igualmente los investigadores del SNI, de la UA, del TEC, de la Autónoma de Xolotzingo, la UTP, ¿no? ¿No? Entonces, eso nos puede incluso ayudar a que poder hacer más relaciones en el área académica, que ahí muchas veces ahí tienen los laboratorios, ¿no? Y todo esto tiene que ser generado, pues, justamente con estímulos del gobierno, la Secretaría de Economía, en este caso Puebla, ¿no? Pero, pues, incluso si pudiéramos adquirir fondos a nivel nacional, pues lo haríamos, ¿no? Y todo esto también tiene que tener una conciencia social, ¿no? O sea, que para las sociedades civiles, la sociedad en general, ¿no? Y que sean productos que no dañen a nuestro medio ambiente, ¿no? Que sean proyectos como, pues, como lo que marca los ODS, ¿no? Ahí están marcados unos, pero nosotros hemos avanzado en muchos más. Si se han dado cuenta en la presentación, hemos puesto cada uno de los ODS que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta cuando ven cualquier proyecto esta pentahélice, ¿no? Y pues que hagan mucha divulgación de la ciencia, tanto a nivel local, redes, lo que fuera, siempre ayuda siempre a democratizar el conocimiento, ¿no? Y pues también ayuda mucho pues para tener mayor alcance, ¿no? Actualmente pues ya hemos podido beneficiar a más de 1,800 personas de manera directa, o sea, con los productos, servicios y todo lo demás. Y más de 200,000 ya de manera indirecta, ¿no? Entre los proyectos que hacen las demás personas, redes sociales, lo que fuera, ya hemos podido avanzar sin fin de más, ¿no? Entre YouTube, LinkedIn y lo que fuera. Pues les comento, este tipo de cosas o sea, ya han pasado la frontera del país. Entonces, hay gente que, si ustedes no saben, a lo mejor ustedes piensan que su mercado está mal. No, tienen que encontrar el mercado donde sus ideas valen. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que son mercados internacionales, ¿no? Ahí es donde está un flujo rápido de economía, ¿no? Pero pues necesitas tener una infraestructura buena, pues para poder llevar a cabo esos proyectos internacionales, ¿no? Y pues acá un poco de, o sea, si ustedes hacen todo eso, eventualmente van a poder conseguir premios, lo que fuera, pero eso no es el objetivo per se. Esos tipos de cosas son una plataforma para que a ustedes les ayude a poder generar y poder crecer sus propias ideas. Cuando fue lo del Concitep, me ayudó a poder generar mayores enlaces para poder crecer otras ideas que yo ya tenía hechas. Igual cuando fue el Premio Estatal de la Juventud. Entonces yo les recomiendo que pues, cuando ustedes, que estoy seguro que va a ser así, obtengan un premio, obtengan un reconocimiento, busquen cómo eso les va a poder ayudar a poder impulsar su desarrollo profesional y no solamente se queden con que ya ganaron y ya, ¿no? Siempre hay un paso más allá y va a haber otro y otro y otro y otro y otro así eternamente, ¿no? Pero tienen que darse cuenta que pues, ese tipo de cosas les ayuda porque logran conocer a gente muy capaz, ¿no? También incluso la gente que gana, que también los acompañan con esos premios, pues también es gente muy, muy capaz igual que ustedes, ¿no? Entonces yo he logrado conocer en esos eventos pues gente muy capaz, ¿no? Gente que ya tiene sus propias empresas, gente que ya está trabajando con Silicon Valley, gente que ya está haciendo temas con Nasdaq, gente que tiene sus propias empresas para poder desarrollar tecnología de tanto medio ambiente, energía, electrónica, lo que fuera, ¿no? Muchos investigadores del SNI, ¿no? Porque eso simboliza que eres un buen estudiante y puedes hacer mil y un proyectos, ya sean de física teórica, a nivel de partículas, ¿no? O temas de estado sólido, o electrónica, lo que fuera, ¿no? O sea, esa versatilidad de perfil, ustedes los pueden desarrollar a que tengan mil y un cosas más por desarrollar y hacer. Y por consecuencia, tengan economía y por consecuencia obtengan todo lo demás. Y sea una maquinita que todo está girando, pues para que todo esto cambie para mejor, ¿no? Y obviamente haya un mejor desarrollo tecnológico, un mejor desarrollo personal, un mejor desarrollo para los estudiantes que algún día, si ustedes son académicos, van a tener, ¿no? Y sepan cuál es el caminito que ustedes van a poder seguir con sus estudiantes y de manera individual, ¿no? Justamente para poder desarrollar, pues, mil y un cosas más, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, pues sí, ya actualmente ya hemos desarrollado, pues, al menos una que otra cosa en al menos algo. Entonces, ya llevamos 75% de los ODS ya cumplidos, ¿no? Todavía nos falta desarrollar cosas con temas de comida, fin de pobreza, vida y ecosistemas terrestres y paz, justicia e instituciones, ¿no?
Pero pues ya hemos tenido ideas pues primarias pues para generar pues con impresión 3D igual temas de alimentos, ¿no? Porque también ya hay impresoras que generan pues chocolate, lo que fuera. Entonces yo creo que por ahí podemos generar, no sé, temas de masas para generar alimentos que son pues buenos para la salud, ¿no? O que tienen menos grasas con formulaciones hechas por laboratorio, pero que tengan economía fácil, ¿no? Ya vida y ecosistemas terrestres, pues ahí es, también muchas cosas también se arreglan con políticas públicas, ¿eh? O sea, por eso es muy importante el 17, o sea, las alianzas. O sea, sí necesitas hacer alianzas con mil y un cosas, con mil y un personas para que las cosas mejoren. Si no se hacen alianzas es muy difícil, o sea, y a veces en la academia sobre todo suele pasar eso, el problema del ratón de biblioteca, ¿no? Entonces, pues, si no salen de su hoyo, pues yo creo que nunca van a poder hacer algo bueno, ¿no? Y a lo mejor van a ser buenos profesores o buenos investigadores, pero bueno, para los problemas que ya se vienen a nivel de la industria o de la economía mundial, pues se van a quedar muy cortos. O eso es lo que yo me doy cuenta acá cuando me topo gente de la academia, acá en Puebla. Pero pues es lo que pasa, ¿no? Entonces ahí depende uno en qué barco quiere estar, ¿no? Pero pues yo les recomendaría que pues chequen áreas, ¿no? O sea, diversifíquense, ¿no? Y eso les va a ayudar a tener un perfil profesional muy, muy amplio, ¿no? Y pues bueno, siempre, todo esto yo lo comento porque sí es muy necesario hacer equipo, porque hacer equipo es muy indispensable, yo al conocer tantas personas con que han hecho tanta cosa, pues me han podido enseñar un poquito de lo que ellos ya vivieron. Y entonces eso, pues es un ahorro muy grande porque pues te ayudan a ver un poquito más allá, ¿no? Y si logran ir un poco más allá, pues es muy bueno, porque pues ya puedes ver un poquito más lejos, ¿no? Como lo de Newton, ¿no? Y pues al final del día, pues siempre me gusta como terminar con que, pues si ustedes están haciendo sus cosas, pues no se limiten, que nadie los limite. El único límite, pues es ustedes, ¿no? Así como en el ratoncito este de Ratatouille. O sea, pues eso es verdad. O sea, puede haber mil y un cosas que a ustedes no les permita poder decir que hagan las cosas o el desarrollo de sus proyectos, pero es una mentira. O sea, siempre se puede, solamente hay que pensarle y buscarlo y juntarse con las personas indicadas. Bueno, acá les dejo mi contacto. Ahí ya si necesitan algo, cualquier cosa, pues sin ningún problema me pueden enviar un correo o un mensaje. Y pues sin ningún problema, en la medida de mis posibilidades, pues les daré un poquito de luz, si es que puedo. No sé si hay alguna pregunta o algo así. Muchas gracias, Itsuki. Pues sí, hay algunas preguntas. La primera, alguien preguntó, ¿qué medidas podrían tomarse respecto al uso de la inteligencia artificial en el tema de la innovación y la propiedad intelectual? Supongo que se refiere a estas mismas herramientas que comentaste que tú utilizas. Pues, ¿sabes lo que pasa? Es algo incluso con que hemos trabajado en investigación. O sea, la IA se atonta porque está mal conectada. O sea, dice cosas incoherentes o dice cosas inciertas porque la manera en cómo conectamos la red influye mucho en la red misma, más que la cantidad de información que tú le des. Porque la información que está es correcta, ¿no? En muchos casos. Pero a la hora de que te dice cosas incorrectas es porque, pues, pues no tienen las conexiones adecuadas, ¿no? Que es a lo que voy. Y eso yo lo comento porque, miren, pueden ocupar IA, ¿no? Eso no hay ningún problema. El asunto acá es que si tú no estás preparado profesionalmente, no te das cuenta que la IA se equivocó. Y si tú tomas el trabajo de la IA como tuyo, pues estás cayendo en algo malo, porque ni siquiera tú entiendes lo que hizo. Entonces, sí, entonces yo creo que esa es la parte principal. O sea, tú tienes que entender primeramente lo que está haciendo la IA y tienes que tener la capacidad técnica de poderlo resolver sin IA. Y la IA es una herramienta para potenciar tus propias habilidades. No es una herramienta con la que tú vas a sobresalir en las cuestiones, ¿no? O sea, porque si no entiendes lo que está pasando, cualquier persona te puede preguntar y se va a dar cuenta que no sabes, ¿no? Entonces existe un factor humano más allá de la IA, o sea, hay un factor social y eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber medidas. La IA es un asistente, o sea, es eso. O sea, si tú fueras un profe, la IA es un estudiante que no sabe más o menos, sabe dos, tres cosas bien, pero luego dice tonterías, ¿no? Entonces la IA es eso, es un asistente, ¿no? Pero al final del día el que tiene que tener bien la visión clara y de ese desarrollo es uno.
Y eso no lo va a lograr la IA. O sea, necesitas tú poder saber hacia dónde vas dirigiendo la IA, ¿no? Si la IA te está dirigiendo a ti, hay problemas. Ujú. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan diferente es el funcionamiento de todos estos organismos de propiedad intelectual respecto a, bueno, que tu experiencia en Puebla y si sabes en la Ciudad de México, qué tan similares todos estos procesos? Pues en teoría tiene que haber igual secretarías, tiene que haber igual apoyos a nivel local, municipal, estatal. Yo supongo que porque es la Ciudad de México, tiene que haber más, porque pues, todo se va a Chilangolandia, ¿no? Entonces, en teoría tiene que haber más. Pero pues también hay que checar, o sea, también hay muchos clusters también de trabajo, obviamente tiene que haber incubadoras, eso es algo seguro, hay una incubadora de la UNAM, ¿no? Pero tienen que Ujú. saber muy bien cuándo ocurrir o no en una incubadora, ¿no? O sea, y saber muy bien llevarse con las personas de las propias incubadoras, porque son las personas con las que van a poder hacer desarrollo empresarial y transferencia entre su empresa y la universidad, ¿no? También Ok, chequen bien los acuerdos. Yo, no yo todo lo que he hecho lo he hecho por fuera. Entonces, bueno, la mayor parte, algunas sí las he hecho con la universidad. A lo que voy, mi empresa es mía. Cuando ustedes hacen también proyectos con la universidad, lo que pasa ahí también es que luego hay acuerdos. Entonces, si ustedes fundan una empresa con la universidad enterita, va a haber un porcentaje muy grande de la empresa que se le queda a la universidad. Entonces, ahí es otro problema. También otro problema es, sepan bien con quién trabajan. Porque luego todo el mundo dice, no, sí, vamos a chambear bien, lo que fuera. Y después ya no. Entonces, pero ya está en la patente, ¿no? Y no se dio derechos, hizo un problema jurídico y después ya no te los quiere regresar, ¿no? Pues ese proyecto ya murió sin darte cuenta, mm, ¿no? También es eso, o sea, y pues también de la Ciudad de México, pues, debe de haber mucho, ¿no? Sí sería interesante que un día yo fuera a la UNAM, si se pudiera, ¿no? Para poder checar más ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor puedo yo darme una idea más palpable, ¿no? Pero teóricos particulares cuadrados hay en todos lados, ¿no? Gente cuadrada hay en todos lados, gente innovadora también hay en todos lados, ¿no? Inversión de capital también hay. Entonces, esas son cosas que si yo las viví, muy posiblemente estén en otros ambientes, ¿no? Sobre todo en ujú. ambientes como la Ciudad de México que tienen mayor cantidad de recursos. Sí, No, definitivamente. no más hay que cuestión de Ajá. buscarlos. Pero la metodología que les comenté al principio, esa es la buena. O sea, sí, o sea, todos los demás son aplicaciones indirectas de lo que les dije al inicio. O sea, es esto. O sea, si saben hacer eso, no importa en qué país vivan, es lo mismo, ¿no? O sea, Ok. esta idea general, no importa si eres de Francia, Alemania, China, lo que fuera, es lo mismo. Por eso ahorita cuando yo hago temas de negocios internacionales, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Pero es esto. O sea, tienen que lograr eso, ¿no? Tener una ideita y de esta ideita desarrollan un proto, ese proto lo tienen que proteger, tienen que generar su modelo de negocios, tienen que generar los manuales necesarios para que alguien lo transfiera y lo comercialice, tienen que comercializarlo, después crecer, 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 crecer. Maquinaria, generar reducción de costos y ahora sí negocios internacionales. Y ya. Entonces, si ustedes logran de acá hasta acá, prácticamente no importa la industria a la que se metan, van a poder solucionar cualquier proyecto, ¿no? Porque saben desarrollar cualquier idea y no importa en qué etapa la encuentren, ¿no? Ujú. Ok, y a propósito, ¿esa metodología tuya tiene algún nombre por el cual las personas que nos están viendo puedan buscarlas? Por ejemplo, bueno, ves que existe el Design Thinking y como tal así Existe el pueden buscar ese diseño, nombre. esa metodología, así como está, no, ¿no? Yo me he ocupado la del TRL, Design Thinking, modelos de crecimiento tipo Startup, también es como lo pueden buscar, ¿no? Y ya. Por eso les digo que esto, yo pues estoy escribiendo el libro, porque no hay, ¿no? Entonces, y prácticamente, bueno, cuando termine el libro, ya va a estar bien explicadito, etapa a etapa, lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, pues sería prácticamente un libro en el que te enseña desde cómo tener una idea a cómo tener una empresa, pero bien real, tangible,
con las cuestiones de nuestro país como son, ¿no? Porque hay libros de empresas que te dicen, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero cuando lo aplicas en la vida real no es tan así, ¿no? O sea, no te explican muchas cosas así de investigación o de libros, cómo hacer todo, pues todas estas etapas, ¿no? O sea, eso es lo que yo me doy cuenta, ¿no? Pero pues ahí veremos. Pero sí, búscalo como TRL, Design Thinking, modelos tipo Startup, Canvas, ¿no? También Lean Manufacturing, también es algo que yo aplico mucho y ya. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, pues mencionaste que has colaborado con empresas, que has sido convocatorias. La pregunta es, ¿qué otras formas de levantar capital has empleado? Si has estado en capital de riesgo, has tenido inversores ángeles, este tipo de cosas. Sí he tenido inversionistas ángeles, o sea, sí, sí, sí me ha tocado. Sí. Gente que te da varo nada más porque son buena onda y te ven futuro. Eso sí, 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 sí he vivido. Venture Capital o así, capital de riesgo, no lo recomiendo. O sea, creo que sí, pero no. Porque mira, es como lo que les comentaba, esto de que estos güeyes de Silicon Valley que están haciendo su propio software y lo que fuera, o sea, ya quieran o no, ya le dieron 40% a Silicon Valley y a, ¿cómo se llama? A J Combinator, ¿no? O sea, ya le dieron el 40%, ¿no? Entonces, obviamente, si son el software más chido, pues se van a ganar mucho dinero, ¿no? Pero en mi experiencia, este tema de lo de la propiedad intelectual, realmente por el costo no creo que sea así, ¿no? Y realmente mantener una IA relacionada a lo que yo estoy pensando, realmente en cuestiones de infraestructura no es tan grande. O sea, no costaría tanto, y me doy cuenta. Entonces, yo creo que con capital propio puedes hacer lo mismo. Entonces, yo siempre fui muy, muy consciente de con quién te asocias. Entonces, si tú te asocias mal, eso puede retrasarte años, ¿no? O hasta décadas o hasta nunca lograr nada. Entonces, incluso a veces es mejor ir un poco más lento, pero haciendo bien las cosas y teniendo seguridad de que el proyecto va a poderse culminar, ¿no? También con esa filosofía escoges con quién trabajas y escoges cómo, a quién metes en una empresa y a quién no, o en qué rango. Porque también si tú dices, ok, cuando eres chavo y tonto e ingenuo, piensas, no, pues te doy 30,000 pesos y me das el 10% de tu empresa. Pues sí, porque no hay nada, ¿no? Suena interesante porque no hay nada. Pero ya cuando viene el mundo real, pues ahí es donde falla. Ujú. Entonces, yo no soy de la idea de capital de riesgo, ¿no? O sea, si tú no puedes pagar una deuda, mejor no la tomes, ¿no? Eso es una cuestión desde finanzas, ¿no? Entonces, si tú, en la manera de estructura de tú, tu familia y lo que fuera, no pueden pagar un préstamo, o sea para lo que sea, mejor no lo tomen, ¿no? O sea, porque simplemente no va a ser. Ahora, si es un préstamo que ustedes ya saben que me van a dar, no sé, 10,000 pesos y esos 10,000 pesos yo voy y se los regreso en 2 meses, sí tómenlo, pero es un préstamo, no, pero ese préstamo no implica que les des acciones o que se queden ahí de por vida, ¿no? O sea, es muy, muy diferente. Ujú. De ahí derivada una pregunta es, siempre que existe un socio con acciones, creo que muchas veces las personas tienen la pregunta de si eso necesariamente le da decisión o poder sobre las decisiones y si a la vez es equivalente el dinero que recibe. O sea, cuando tienes socios, en el mismo porcentaje que se le da son los dividendos y son las decisiones, el poder de decisiones que puede tomar. Se suele manejar así, sí. O sea, si tú tienes una empresa y hay 80-20, pues quien tiene el 80% de la decisión es el de la empresa, ¿no? Bueno, aquí tiene el 80%, ¿no? Ahora, el otro punto es que depende mucho de tu consejo. O sea, yo también por eso nunca quise esas cosas, porque cuando tú estás en estructuras empresariales tipo Silicon Valley o ya a nivel corporativo grande, son consejos de consejos de consejos. O sea, hay empresas que tienen instaurado incluso en sus cláusulas el consejo familiar y otro está el consejo empresarial, ¿no? Entonces uno nada más se vuelve como el chalán de los del consejo, ¿no? Por eso al Steve Jobs y a un montón de raza,
pues luego la sacan de su empresa. Sigue Mm, siendo dueño, pero pues no tienes, o sea, no importa que seas 50% dueño de Apple, ¿no? Si el consejo de administración jurídicamente te votó, entonces no tienes ni voz ni voto, ¿no? Entonces sí depende mucho cómo instauren su organigrama jurídico empresarial a nivel corporativo, ¿no? Entonces, yo por eso nunca me metí en este tipo de cosas, porque imagínense, todo lo que yo he hecho, si yo hubiera tenido que tener un consejo de administración, uy, no, hubiera sido todo un show. Ahora estamos trabajando con otra empresa que sí tiene un consejo de administración. Entonces, cualquier cosa de presupuesto, dicen, o sea, sí, pero déjenme checar con el consejo. ¿Ya van con el consejo? No, no se puede. ¿Pero por qué? El consejo dijo que no. O sea, ya el sí o no decide, ¿no? O sea, cosa que dices, bueno, o sea, antes platicaba de otras cosas y se hacía y quedaba rápido, se invertía y tenías el proyecto. Ok, el consejo dijo que no, está bien, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos cambiar con el consejo? Entonces es un ir y venir de juntitis, ¿no? Entonces eso es cuando trabajas ya con niveles empresariales pues un poquito más, dicen ellos, sofisticados, ¿no? También es bueno, porque también cuando yo anduve checando unos cursos de lo de la empresa familiar, los consejos de administración son buenos porque generan orden en la empresa. Entonces eso hace que el CEO no tome decisiones tontas. Eso es también algo bueno. Entonces, pues es unas por otras, ¿no? Pero sí depende mucho cómo tienen instaurado su organigrama. ujú. Ok, y aquí ajá, había escuchado que el software no se puede como tal patentar o proteger intelectualmente, ¿eso es verdad? Y en este aspecto, ¿cómo se manejan las empresas que justo desarrollan software? Mira, el software, o sea, sí, pero no. O sea, el software, si tú quieres proteger tal cual la palabra que se llame software, no. O sea, no puedes patentarlo acá en México. Sí lo puedes patentar en Estados Unidos, Corea y China y Japón, ¿no? Y creo que también en Istambul, ¿no? Mm, Porque son países que desarrollan mucho software. Entonces, dado que desarrollan mucho software, le dijeron a la OMPI que, hey, necesitamos hacer un requerimiento en nuestra legislación, pues para que justamente pues, nos permitas que no haya problema de que protejan software. Eso fue lo que pasó. Ahora, México pues no protege tanto software, en teoría, pero lo que puedes proteger es el proceso, ¿no? Sí es válido que tú protejas un algo hecho en una computadora, ¿no? Pero ya no es el software, ya es el proceso como tal, ¿no? O sea, aunque suene que parece que es lo mismo, no es lo mismo. El software es incluso la interfaz de usuario, cómo se ve, cómo se luce, las ventanas, todo eso entra dentro de la palabra de software, ¿no? El tema de los videojuegos, las interfaces gráficas, lo que fuera. Todo eso es software. Eso no es un proceso como tal, ¿no? O sea, algunas cosas sí, pero otras cosas no. Entonces, puedes proteger, supongamos que yo hiciera mi software, sí lo podía proteger, pero por medio de saber comunicar mi proceso, ¿no? De cómo funciona mi software, ¿no? Eso sí se puede. Ahora, también puedo ir y decir, ok, hago eso acá en México, tengo mi patente de mi proceso acá en México, aparte lo protejo en el indautor como software, ¿no? Porque ahí sí tal cual se protege el software, tú metes ahí tu pinche, tu punto exe, tu ejecutable, ¿no? Y tus códigos. Y ya, te da tu protección de software. Ahora, si eso te sirve para México, porque es nacional. Ahora, los temas de software no pueden tratarse de manera nacional, porque el software es prácticamente internacional. O sea, tú haces algo en software, lo publicas en la red y ya valió, ¿no? Entonces sí necesitas hacer una protección internacional, ¿no? O sea, yo diría que después de ahí yo sugeriría que esa protección se hiciera una solicitud nacional en Estados Unidos, ¿no? Y también se protegía por un PCT por medio para Corea y Japón, ¿no? Todos los demás países no importan. Pues sí, porque pues muy posiblemente ni siquiera lo hagan bien. Pero esos países sí muy posiblemente
algún coreano, japonés, chino, Estados Unidos o de Istambul, chance de ellos sí lo hagan realidad, ¿no? También, pero también depende, a lo mejor también incluso este caso de los países, ¿cómo se llama? Islandia también tiene esa figura. Si ustedes no saben, por eso cuando estaba Snapchat, Snapchat es una empresa pero era de Islandia, si mal no recuerdo. Entonces esos güeyes no protegieron bien el tema de lo de las stories, ¿no? Porque muchas cosas de Facebook y de las redes sociales están protegidas ante patente, ¿eh? ¿No? Pero ellos no protegieron eso y después pues valieron y por eso eso es libre, por eso todas las plataformas pueden generar stories. Pero eso fue un error de propiedad intelectual de Snapchat, ¿no? Cosa que después los filtros sí la protegieron, ¿no? Y de hecho incluso el tema de la patente de cómo generan los filtros para tu cara, esa fue súper vendida, ¿eh? O sea, creo que la vendieron creo que en $100 millones, una cosa así, ¿no? Porque justamente habían resuelto un problema muy necesario pues para las redes sociales. Entonces yo sería de la idea de que dices, bueno, ok, no puedo patentar eso acá en México, pero pues haces un PCT o una solicitud nacional en ese país y pues dado que ese país sí es importante, a pesar que tú estés acá en México, puedes tener tu solicitud en el otro país y pues llega el Facebook y te la compra, ¿no? Pero ¿por qué puede pasar eso? Porque el tema de software es internacional, ¿no? Mm. Entonces sí, o sea, es hablar de otros temas, pero sí. Ok, muchas gracias. Y una duda que también muchos académicos pueden tener es qué onda con el Creative Commons, ya que últimamente para publicar se les pide que elijan cuál va a ser el tipo de licencia, cuando sacas modelos de inteligencia artificial en Hugging Face también te pregunta, o sea, ¿qué tipo de protección es esto? Miren, Creative Commons es para la gente que no tiene dinero. O sea, el Creative Commons es como de decir, hey, yo lo hice, ¿no? Hey, haz paro, no me robes, ¿no? Pero es todo de compas. O sea, jurídicamente, pues no. O sea, te sirve como antecedente, ¿no? O sea, supongamos que yo meto mi solicitud de patente y lo metí a Creative Commons, ¿no? Entonces, alguien más vio Creative Commons y lo hizo, pero yo metí mi patente. En teoría te serviría como en un litigio para decir, ok, yo fui primero el quien lo hizo. Pero pues es una mala estrategia de propiedad intelectual. Cuando tú haces un invento, no tienes que hablar de ese invento. O sea, sí lo puedes hablar como yo lo hablo ahorita. Estoy haciendo esto, pero no les digo gráficas, no les digo el código, no les digo nada, ¿no? O sea, eso nada más es la idea. Ese es TRL 1, ¿no? O sea, ya sé el proto, todo bien bonito, TRL 4 o 5, ya, o sea, incluso manuales de operación 6 7, pues todo eso no se cuenta, no se tiene que divulgar, pues, ¿no? Porque si no, pues te van a dar la vuelta, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que no es avispada, pero pues hay gente que sí, ¿no? Entonces, pues ahí es donde existe pues la cuestión, ¿no? Protejan en el INPI. Si son de México, protejan en el INPI de autor. Todo lo que no esté protegido, según lo dice la ley, es de dominio público. O sea, si no lo proteges, estás diciendo que cualquiera lo puede usar y no te puedes enojar. Porque si te interesara, lo protegerías, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan cosas y no le ven sentido comercial, pues no importa la protección, ¿no? Hasta cierto punto. Pero si ustedes le están viendo un sentido comercial y no lo protegen, puede llegar alguien, ver, se ve bien chido, aplicar la ingeniería inversa y ya te viene la vuelta, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿no? Más bien pasa. Ok, sí. Pues creo que no hay más preguntas por el momento. Así que bueno, igual ya les diste tu contacto por si tienen más preguntas para más adelante. Y pues de momento te agradezco muchísimo por tu tiempo, Itsuki. La verdad fue una plática súper interesante y pues yo creo que esto le va a servir bastante a toda la comunidad, tanto emprendedora como académica, que nos estuvo acompañando el día de hoy y pues después en las repeticiones también. Ujú.
Ok, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos estaremos viendo el día de mañana para la siguiente plática de este ciclo sobre emprendimiento desde la academia, del laboratorio a la empresa. Y les deseamos un excelente día. Gracias a todos. Vale, gracias.